Amigos, ya pueden escucharnos en Spotify como Inframundo Relatos, donde encontrarán un sinfín de aterradoras historias para su deleite, ya sea mientras viajan en coche o mientras hacen sus tareas o quehaceres del día a día. La monja anciana. Historia de terror basada en la experiencia de Susana Venegas. Muy buenas noches. Fui monja en un convento aquí en mi ciudad, entre los años de 1998 y 2004. Podría decir que fueron los años más hermosos que viví en la vida. Y para serle sincera, tenía proyectado pasar el resto de mi vida sirviendo a Dios. Pero lamentablemente pasó algo. Me vi obligada a abandonar y dejar atrás aquella vida de monja. Mi nombre es Susana Venegas y soy del Estado de México. En ese tiempo tenía 19 años cuando ingresé, junto a otra muchacha de mi misma edad. Éramos las más jóvenes que fueron admitidas para formar parte de esa comunidad. La formación era estricta, pero con el amor y la confianza en Dios no nos resultaba imposible. Los años fueron pasando. Fui novicia y luego tomé los hábitos. Todo era felicidad para mí, hasta que llegó al convento aquella monja anciana, la cual se llamaba la hermana Hortensia. Era ya muy mayor, pero eso no le resultaba de inconveniencia al momento de hacer los oficios correspondientes. También poseía un carácter muy especial, y fui yo la que tuvo la desgracia de comprobarlo, pues de la nada comenzó un día a acecharme. Antes que nada quiero aclarar que esto solo me pasó con ella. No quiero que piensen que todas las monjas son así, y mucho menos las juzguen de la misma manera. Pero les juro que, a los pocos días de que la hermana Hortensia llegó al convento, sentí que su desprecio hacia mí era descaradamente notable. Cada vez que se dirigía hacia mí, lo hacía de modo despectivo. Usaba palabras suaves, pero sus intenciones de humillarme eran claras. Tocó límite cuando comenzó a mostrar sus verdaderos rasgos, cuando en algún momento nos quedamos solas. Me insultaba, me humillaba, me decía que yo no merecía ser religiosa y todas esas cosas que ya se pueden imaginar. Estuve soportando todo eso por más de un mes, hasta que entendí que era algo que debía hablar con mi superiora. Me sorprendí cuando la encontré en la biblioteca hablando justamente con la hermana Hortensia. Noté que mi rival estaba mal. Tenía tristeza en su rostro. Por obvias razones no dije nada y me alejé de allí. A las 2 horas me la crucé por la cocina y me miró con esa cara de desprecio, la cual lamentablemente ya estaba acostumbrándome. Sin embargo, fue esa noche mientras dormíamos cuando pasó lo más escalofriante. Desperté porque unas frías manos taparon mi cara. Cuando abrí los ojos, no demoré en distinguir unos rasgos familiares detrás de esos largos dedos cubriéndome. Eran los ojos de la hermana Hortensia, pero ahora tenía un odio mucho mayor. Como yo también tenía la boca tapada, no pude gritar. La despreciable anciana me tomó de los cabellos y con violencia me sacó de la cama. Las hermanas que compartían mi habitación jamás se despertaron. Era como si esa monja dominara todo el entorno. A empujones me sacó hasta la biblioteca y allí me arrojó al suelo. Con una voz de ultratumba me dijo que me odiaba por ser de rancho. Sus palabras me provocaron escalofríos, pero no por lo que dijo, sino por la manera en que su semblante cambió al hacerlo.
Sus ojos se volvieron negros, su piel pálida, su hábito parecía flamear como su diminuto cuerpo. Yo no podía ni moverme. Luego de insultarme con las mismas palabras, se arrojó sobre mí y comenzó a ahorcarme. Sentía su aliento asqueroso sobre mi rostro. Mientras perdía la conciencia, le pedía a Dios que me salvara. Desperté cuando todavía no había amanecido. En el mismo lugar, allí en la biblioteca. La hermana Hortensia ya no estaba. Me levanté y salí corriendo de allí. Me encontré con mi superior en el pasillo. Llorando de terror, comencé a contarle todo lo que esa malvada monja me venía haciendo desde hacía tiempo. El rostro de ella se horrorizó conforme me iba escuchando, pero me interrumpió cuando le dije lo que me acababa de hacer. Cuando me di la media vuelta, vi que la mayoría de hermanas del convento estaban detrás de mí escuchando aterradas mis palabras. Es cuando la superiora me ordenó que me quedara a descansar en mi habitación, pues algunas debían salir. Horas después regresaron, pero fue en la noche cuando recién volví a hablar con la superiora. Lo que me dijo fue la razón por la que decidí ya no seguir en ese lugar. La hermana Hortensia era una monja con indicios de problemas mentales. Justamente fue trasladada al convento porque tuvo problemas en otro. Sin embargo, no era posible que ella me hubiera atacado esa noche, ya que se fue del convento. Apenas tuvo esa conversación con ella en la biblioteca, cuando yo las vi. La llevaron directamente al hospital psiquiátrico, donde iniciaría un tratamiento, pero se quitó la vida a las pocas horas. Ella ya había fallecido cuando se me apareció. Las monjas iban al velatorio cuando yo salí de la biblioteca esa mañana. En definitiva, nunca supe por qué esa monja me odió. Quizás sus palabras fueron concretas y me despreció por mis orígenes. Algo que por gracia de Dios nunca volví a escuchar de otras religiosas. Sin embargo, eso habla de la imperfección del ser humano, en especial cuando la mente comienza a fallar. La novicia. Historias de terror basado en un hecho real. Cuando tenía 19 años, me gustaba viajar como mochilero. Tomaba los elementos básicos, cargaba mi mochila y me lanzaba a esas aventuras que solo se pueden vivir en la carretera. Primero hacía viajes cortos. Llegaba hasta los estados vecinos y luego me regresaba. Luego de unos años me animé a ir más allá. La historia que les contaré se desarrolla en esa segunda etapa de mi vida como mochilero. Mi nombre es Antonio Vera. Esto me pasó allá por el año 2008. Era una tarde cuando caminaba por aquel sendero al costado de la carretera. Todavía me faltaba bastante para llegar a la estación de servicios, donde tenía pensado descansar para continuar el viaje en la mañana siguiente. Tuve la suerte de que, al hacerle señas al carro que venía en esos momentos, este se detuvo. Grande fue mi sorpresa al acercarme y comprobar que se trataban de dos sacerdotes y una monja. Ambos hombres viajaban adelante. Estaban vestidos de negro y los blancos clerimán indicaban su vocación sacerdotal. Para los que no saben qué es un clerimán, es la franja blanca que los sacerdotes se ponen en el cuello de la camisa. Los saludé efusivamente y ellos me respondieron de la misma manera mientras me invitaban a subir. La monja iba sentada en el asiento trasero. Vestía un hábito blanco, por lo que entendí que era novicia. En tanto me subía al auto y me sentaba a su lado,
Admiré la juventud que resplandecía en su rostro, por lo que me imaginé tendría unos 25 años. Apenas el sacerdote continuó con el viaje, comenzamos a entablar un diálogo sumamente interesante. Ellos demostraron ser intelectuales desde un principio, algo que me atrapó al instante, ya que en esos tiempos yo cursaba la carrera de licenciatura en filosofía. Entre preguntas, respuestas y argumentos, el tiempo fue pasando rápido, tanto que ni siquiera pude platicar con la monja que iba a mi lado. Ella no emitió palabras en algún momento, solamente contemplaba y parecía disfrutar del diálogo. Viendo que ya nos acercábamos a la estación de servicios, le pregunté hacia dónde iban. Me indicaron la ciudad próxima, pero cuando me contaron de dónde venían, sentí un tremendo frío recorriendo mi cuerpo. Ellos venían de realizar un exorcismo en un convento. Un espíritu impuro había estado atormentando a todas las religiosas que vivían ahí. Estuvieron visitando varios meses el lugar, y esa noche anterior por fin habían podido expulsar al demonio. Ahora se dirigían a la ciudad de donde eran originarios. Ya había escuchado hablar de que no solo las personas sufrían posesiones, pero nunca había oído sobre el exorcismo en un convento. Una vez que ellos terminaron de hablar, volteé para mirar a la monja. Ella mantenía su semblante intacto, como si estuviera acostumbrada a escuchar algo así. Cuando llegamos a la estación de servicio me bajé, me despedí de ellos y preparé la carpa para poder descansar después de cenar. Era aproximadamente la 1 de la mañana, cuando desperté al escuchar esos ruidos de pasos. Levanté la carpa al costado del estacionamiento, pero eso no sería impedimento para los delincuentes. Es por eso que rápidamente salí para ver quién estaba ahí afuera. Quedé estupefacto. Vi que se trataba de una mujer, de una monja, y les juro que era la misma monja que venía con los sacerdotes en su auto. Confundido miré hacia todos lados, pensando que los curas también estaban por ahí. Pero al volver la mirada hacia la joven religiosa, vi su rostro totalmente diferente a como lo había visto segundos antes. De sus ojos salía un líquido oscuro, el mismo que salía de su boca. Conforme caminaba hacia mí podía ver su cara deformándose más y más. Una vez que estuvo bien cerca, toda su figura era de un cadáver. Me di la media vuelta y salí corriendo. Llegué hasta donde estaban los empleados de la estación y les conté lo que había visto. No sé si me creyeron o no, pero me quedé con ellos hasta que amaneció. Les juro que esa monja estuvo recorriendo el lugar toda la noche. No dejaba de mirarme y solo yo la podía ver. Cuando amaneció preparé mis cosas para irme. En ese mismo instante llegó el carro con los mismos sacerdotes que me levantaron la tarde anterior. Casi histórico, les conté que había visto a la monja. Ellos me interrumpieron para decirme que me subiera al carro de inmediato, porque tenían que llevarme a una iglesia urgentemente. Les insistí hasta que por fin me dijeron lo que estaba pasando, pero les juro que me arrepentí de haberlo sabido. Ellos dos venían solos cuando me hallaron al costado de la carretera. La monja que yo vi y con la que viajé al lado era justamente el espíritu inmundo que acababan de expulsar. Por lo visto, los siguió a ellos y se quedó conmigo esa noche. Los sacerdotes estaban rezando en sus iglesias cuando sintieron lo que el espíritu estaba haciendo. Temblando de miedo les pregunté a dónde me llevaban, qué harían conmigo y dónde estaba ahora ese espíritu. Me respondieron que llegaríamos a la iglesia para liberarme de ese aterrador espíritu,
el cual en esos mismos momentos iba sentado a mi lado dentro del carro. Gracias a Dios todo salió bien, pero por las dudas de vez en cuando suelo visitar a esos padrecitos para asegurarme de que nadie me sigue. Fue de hecho el último viaje de mochilero que hice. La casa de las monjas. Historia de terror enviada por Miguel Luna. Muy buenas noches, inframundo. Soy de Campeche, México. Lo que les compartiré ocurrió hace una década más o menos, cuando en ese entonces jugaba para un equipo de fútbol. Acostumbrábamos a participar en campeonatos en otras ciudades del mismo estado. Para ello, realizábamos viajes en los que todo un fin de semana estábamos en ese lugar. Una vez nos tocó viajar y nos alojamos en una enorme casa que parecía ser más un hotel, pues tenía muchas habitaciones y estaba muy bien cuidada. Lo inusual eran los vecinos que teníamos allí, pues había un convento de monjas justo al lado. Una pared de 2,5 metros separaba los terrenos. Nada de eso nos importó, hasta que llegó la noche y nos fuimos a descansar después de jugar el primer partido. Me acuerdo que no podía dormir. Me levanté y salí al jardín para disfrutar un poco del aire fresco. Apenas estaba llegando a la puerta cuando vi a esa muchacha. Mejor dicho, era una monja. Estaba en el jardín, caminando en el lugar. De por sí eso me dejó perplejo, pero cuando vi lo que estaba haciendo supe que algo malo ocurría. La monja caminaba de extremo a extremo, es decir, caminaba rápidamente hasta llegar a la pared lateral. Inmediatamente se daba la vuelta y hacía lo mismo hacia el otro lado. Quedé sorprendido. Su actitud evidenciaba su falta de cordura. Se comportaba como si tuviera problemas mentales. En fin, regresé a la habitación y desperté a uno de los muchachos. Él también la vio, pero cuando fuimos a despertar al entrenador, la monja ya se había ido. Eso no tenía sentido. No había manera de que haya salido sin cruzar por el interior de la casa, ya que no había salida por el jardín. Esa mañana, antes de retirarnos, el dueño del lugar se acercó para preguntarnos cómo habíamos descansado y cómo nos había ido en el juego. Le dijimos que jugamos el segundo partido, pero cuando le hablamos de la monja, él se dio la media vuelta y se marchó. Se fue visiblemente afectado. Cuando regresamos a la casa esa misma noche, comenzamos a sentir los fenómenos extraños. Nosotros éramos 16 en total. Estábamos distribuidos en 6 habitaciones, como así también los 3 baños que había. Estaban impregnados con el olor a orina fuertísimo, imposible de soportar. Por más que buscamos, no pudimos hallar el origen. Es más, así como apareció de la nada, a los pocos minutos desapareció. Ya estábamos durmiendo todos cuando comenzaron a gritar dentro de la casa. Sé que es increíble lo que les contaré, pero les aseguro que es real. Comenzamos a escuchar gritos por todos lados. Primero desde la sala, el comedor, la cocina. Luego empezaron a sonar dentro de las mismas habitaciones donde estábamos. El olor a orina regresó, pero ahora se le unió el olor a un material fecal. Vómito, medicamentos. Era una mezcla tan asquerosa que nadie podía soportarlo. Corrimos hacia la salida, pero quedamos estáticos al ver varias monjas caminando por la casa. Era algo escalofriante. A pesar de que las luces estaban encendidas, no podíamos ver bien sus cuerpos.
Eran sombras que se diferenciaban de sus siluetas gracias a sus hábitos. De un momento a otro se desvanecieron. Lo mismo pasó con el olor y los gritos. Aún así nadie se quedó en esa casa. Esa noche terminamos mejor en un hotel. Al día siguiente volvimos por nuestras cosas. Recuerdo ver al entrenador hablando con el dueño de la casa. Después él mismo nos contaría lo que éste dijo. El lugar, que por cierto actualmente existe, en realidad le perteneció al convento de a un lado. Que tanto la casa como el terreno forman parte del mismo convento. Ese lugar era utilizado por las monjas en aquella época de los cristeros. Al parecer, con el paso del tiempo ya no necesitaron ese lugar, por lo que lo separaron del terreno del convento y hoy en día se convirtió en lo que es. Hasta el día de hoy me pregunto si las monjas del convento saben que las almas de otras monjas fallecieron en ese lugar y se manifiestan. Es más, me pregunto si son las autoridades de ese convento las que administran los ingresos que obtienen por el alquiler. Basado en una anécdota real, la hermana Judith. Tuve la gracia de estudiar en una escuela privada durante mi adolescencia. En una escuela de monjas, para ser más específica. Luego de recibirme, emigré a otro estado donde pasé varios años perfeccionándome en una carrera. A la vez allí constituía mi familia, mis padres y hermanos. Solían ir a visitarme a mi casa, pero yo no hacía lo mismo. Es decir, que pasé más de una década sin volver a mi ciudad de origen. Es por eso que una vez decidí aprovechar unas vacaciones y regresar. De paso, mi esposo e hijo conocieron la ciudad. Mi nombre es Lorena Gutiérrez. Lo que les narraré ocurrió precisamente en esos días de vacaciones que estuve en la ciudad. Ya llevábamos días en la casa de mis padres. Esa noche estábamos preparando la cena, cuando mi madre me pidió que la acompañara a la tienda por unos refrescos. Hacía frío, así que le pedí mejor que ella se quedara y yo iría sola. Después de todo, la tienda no estaba lejos de la casa. Para llegar al lugar tenía que pasar por aquella escuela de monjas donde estudié. Cuando ya me regresaba, fue que la vi. La silueta de una monja caminaba hacia la salida, ayudada por un bastón. Cuando ya estaba justo al frente y la tuve cerca de mí, la reconocí. Era la hermana Judith, la más anciana de todas. Les juro que me conmoví hasta las lágrimas cuando la vi. Su plácido rostro estaba más arrugado, pero seguía inspirando esa ternura que la caracterizaba. Me estremecí de alegría cuando ella me reconoció y pronunció mi nombre. Les juro que en ese momento sentí que volvía a revivir toda mi adolescencia. Un extenso portón de hierros pintados de negro nos separaban. Ella desde el lado de adentro de la escuela y yo en la calle. Sin embargo, eso no fue obstáculo para que pudiéramos tener esa plática, la cual considero la más hermosa e inolvidable de mi vida. No sé si el tiempo se detuvo o solamente Dios nos bendijo con ese diálogo, pues escucharla hablar con esa misma dulzura de siempre me hizo olvidar el mandado. Incluso su hábito estaba pulcro, reluciente. El velo negro de su cabeza dejaba a la vista la belleza de una mujer anciana, digna de ser llamada santa. Fue ella misma quien me recordó que ya debía ir a casa. Recuerdo perfectamente cuando me tomó con sus frías y arrugadas manos para decirme que estaba feliz de haberme visto. Asimismo me pidió que nunca dejara de orar por ella.
Me despedí sintiendo una paz tan grande que, antes de llegar a casa, volví a emocionarme. Cuando ingresé tenía lágrimas en mis ojos. Todos me preguntaron qué me había sucedido y con gran alegría les conté que me encontré con la monja Judith, caminando por el jardín frontal de la escuela, como solía hacerlo desde que recuerdo. Tanto mis padres como mis hermanos no mencionaron nada al respecto. Pero luego de esa cena, recién mi madre se acercó para hablar conmigo. La hermana Judith ya había fallecido muchos años antes, pero que no me asustara, todo lo contrario, que me considerara dichosa, pues fueron pocos los que tuvieron la gracia de volver a ver a esa santa mujer, y más en mi caso, que no solo la vi, sino también hablé con ella. Esa fue la primera y última vez que vi el alma de aquella dulce monja, y tal cual me lo pidió, sigo rezando por ella. Y estoy segura que ella también reza por mí desde el más allá. No olvides suscribirte a nuestro nuevo canal, Historias de Horror, donde encontrarás relatos bastante perturbadores e interesantes. Si el video te gustó, recuerda dejar tu like y compartir con todos tus amigos. Me ayudarías bastante a seguir creando contenido de este tipo. Muchas gracias.